Te encuentras en el año 1206, en las vastas estepas de Mongolia. El viento helado corta tu rostro mientras observas las yurtas desperdigadas como pequeñas islas en un océano de hierba infinita. Aquí, en este mundo aparentemente desolado, está naciendo el imperio más extenso que jamás haya conocido la humanidad. Pero hay algo que los libros de historia han ocultado cuidadosamente entre sus páginas: la compleja y a menudo brutal realidad de la sexualidad en el mundo de Genghis Khan. Imagínate caminando entre las tiendas de fieltro, escuchando los susurros que se escapan de su interior. Voces que hablan de mujeres capturadas, de rituales íntimos que chocarían con cualquier moral moderna, de un sistema donde el sexo y el poder se entrelazaban de formas que apenas podemos comprender hoy en día. ¿Cómo era realmente la vida sexual en el imperio que conquistó desde Europa Oriental hasta el Pacífico? ¿Qué secretos escondían esas yurtas donde vivían las esposas, concubinas y esclavas sexuales del Gran Khan? La historia que estás a punto de descubrir te llevará a los rincones más íntimos y perturbadores del imperio mongol, donde las mujeres eran tanto víctimas como estrategas, donde el sexo era una herramienta de dominación política tan poderosa como las flechas y las espadas. Temujin, el futuro Genghis Khan, aprendió desde muy joven que en la estepa mongola la sexualidad no era solo placer o amor, era supervivencia. Su propia madre, Jeelun, había sido raptada por su padre Yesugei en una práctica conocida como matrimonio por captura, que era tan común como respirar en aquellas tierras salvajes. ¿Puedes imaginar el terror en los ojos de una mujer siendo arrastrada de su tribu hacia una vida que no había elegido? El grito que se pierde en la inmensidad de la estepa mientras los cascos de los caballos levantan nubes de polvo que ocultan su desesperación. Este era el mundo donde nació el futuro conquistador del mundo. Pero aquí viene lo más perturbador. Esta violencia sexual institucionalizada no era vista como barbarie por los mongoles. Era parte de un sistema social complejo donde las mujeres, paradójicamente, podían alcanzar posiciones de poder inimaginables en otras culturas de la época. La propia Borte, la primera esposa de Temujin, experimentó en carne propia esta brutalidad cuando fue secuestrada por los merquitas como venganza. Durante meses fue forzada a compartir el lecho de otro hombre mientras su futuro esposo planeaba su rescate. ¿Cómo afectó esta experiencia al hombre que se convertiría en Genghis Khan? ¿Fue precisamente este trauma lo que moldeó sus futuras políticas sobre las mujeres? Cuando finalmente Temujin rescató a Borte, ella estaba embarazada. El niño que nació, Yochi, siempre cargaría con la sombra de la duda. ¿Era hijo del Gran Khan o fruto de la violación? Esta incertidumbre no solo marcó la vida personal de Genghis Khan, sino que influiría en las luchas sucesorias que desgarrarían el imperio tras su muerte. ¿Pero qué hacía que un sistema tan brutal permitiera simultáneamente que las mujeres mongolas gozaran de libertades impensables en China, Persia o Europa? ¿Cómo es posible que en el mismo imperio donde la violación era una herramienta de guerra, las mujeres pudieran divorciarse, poseer propiedades y dirigir ejércitos? En las noches de invierno, cuando las yurtas se iluminaban desde dentro como linternas en la oscuridad, se desarrollaban escenas que habrían horrorizado a los cronistas cristianos o musulmanes de la época. Mujeres de diferentes tribus, algunas esposas legítimas, otras concubinas, algunas esclavas, compartían no solo el lecho del Khan, sino también sus secretos, sus planes de conquista y sus temores más profundos. La poligamia mongola no era simplemente una cuestión de placer masculino. Era una red compleja de alianzas políticas tejida con carne y sangre. Cada nueva esposa representaba una tribu conquistada, un tratado sellado con la más íntima de las ceremonias. ¿Puedes imaginar la tensión en esos matrimonios políticos? El miedo y el odio que debía brillar en los ojos de una princesa forzada a casarse con el hombre que había masacrado a su familia. Pero aquí está el misterio que ha confundido a los historiadores durante siglos. Muchas de estas mujeres no solo se adaptaron, sino que prosperaron.
Algunas se convirtieron en las consejeras más influyentes del Khan, otras dirigieron campañas militares, y unas pocas llegaron a gobernar vastos territorios del imperio. ¿Era esto una forma de resistencia disfrazada o realmente el sistema mongol ofrecía oportunidades únicas para el empoderamiento femenino a través de la sexualidad? La respuesta a esta pregunta te obligará a adentrarte en los aspectos más sombríos y complejos de una civilización que cambió el mundo para siempre. Una civilización donde el poder sexual y el poder político se fusionaban de maneras que desafían nuestra comprensión moderna. Lo que descubrirás a continuación no solo cambiará tu visión del imperio mongol, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la relación entre sexualidad, poder y civilización. Porque en las yurtas del Gran Khan se estaban escribiendo las reglas de un juego que determinaría el destino de continentes enteros. Un juego donde las mujeres eran tanto peones como jugadoras, tanto víctimas como estrategas supremas. Y el precio de perder en ese juego no era solo la vida, era el alma misma de un pueblo. Te adentras ahora en el corazón mismo de la yurta del Gran Khan, donde el aire espeso está impregnado de incienso, sudor y algo más oscuro, el aroma del poder absoluto. Aquí, rodeado de pieles de leopardo y sedas robadas de las ciudades conquistadas, Genghis Khan no es solo el terror de las naciones, sino también el maestro de un harén que rivaliza con los sultanes de Bagdad. Pero este no es el harén perfumado de los cuentos árabes. Es algo mucho más crudo, más real, más perturbador. Imagínate observando desde las sombras cómo Genghis Khan tenía muchas esposas y concubinas. Con frecuencia adquiría esposas y concubinas de imperios y sociedades que había conquistado. Estas mujeres eran a menudo princesas o reinas que fueron tomadas cautivas o regaladas a él. Puedes visualizar el momento en que una reina de Jin, acostumbrada a los lujos de la corte china, es despojada de sus sedas bordadas y presentada ante el Khan como un trofeo de guerra. Sus manos, que una vez sostuvieron abanicos de jade, ahora tiemblan mientras se quita las joyas que han adornado a su familia durante generaciones. El terror en sus ojos se mezcla con una resignación que habla de la brutalidad de esos tiempos. Pero aquí viene lo que realmente te perturbará. No todas estas mujeres llegaron como víctimas pasivas. En las profundidades de la noche mongola, cuando solo se escucha el viento azotando las pieles de las yurtas, estas mujeres desarrollaron sus propias estrategias de supervivencia. Algunas aprendieron a usar su sexualidad como un arma tan letal como cualquier sable mongol. ¿Cómo crees que una princesa persa podría vengarse del hombre que destruyó su reino? ¿Con lágrimas y lamentos o con susurros venenosos en la oscuridad del lecho imperial? La verdad es que el harén de Genghis Khan se convirtió en un centro de espionaje, chantaje e intriga política que habría hecho palidecer de envidia a los maestros de la manipulación de Bizancio. Cada mujer que entraba traía consigo no solo su cuerpo, sino también los secretos de su pueblo. Rutas comerciales, debilidades militares, rivalidades internas. Pero ¿cómo funcionaba realmente este sistema? ¿Era simplemente una colección de esclavas sexuales o algo mucho más complejo? Déjame llevarte a una noche específica del año 1215. Genghis Khan acaba de conquistar Beijing y entre los trofeos de guerra se encuentra Li Qingchao, una poetisa de extraordinaria belleza e inteligencia que había sido la favorita del emperador Jin. Su entrada al harén mongol no fue solo la adquisición de un nuevo placer sexual. Fue la incorporación de siglos de sabiduría china al corazón del poder mongol. En esa primera noche, mientras Li Qingchao esperaba en la penumbra de la yurta real, su mente no estaba ocupada por el miedo, sino por la oportunidad. Sabía que su supervivencia dependía de convertirse en algo más que un simple objeto de deseo. Tenía que transformarse en una necesidad. ¿Cómo lo logró? Utilizando el arma más poderosa que poseía, su conocimiento de la burocracia china y su capacidad para escribir.
Esa noche, en lugar de ofrecer solo su cuerpo, le ofreció a Gengis Khan algo que él valoraba aún más: la capacidad de gobernar los territorios conquistados. Pero no todas las historias son de transformación exitosa. En el otro extremo del harén vivía Fátima al-Khwarizmi, una noble del imperio joresmio, cuya ciudad había sido arrasada hasta los cimientos por los mongoles. A diferencia de Li Qingzhao, Fátima nunca pudo superar el odio que sentía hacia sus captores. Imagínate su sufrimiento. Cada noche, forzada a compartir el lecho del hombre que había ordenado la muerte de sus hijos, obligada a fingir placer mientras por dentro ardía de venganza. Su historia es un recordatorio brutal de que no todas las mujeres del harén mongol lograron convertir su victimización en empoderamiento. Pero ¿qué pasaba con las mujeres mongolas originales? ¿Cómo reaccionaban ante esta invasión de extranjeras en sus dominios familiares? Borte, la primera esposa del Khan, desarrolló un sistema de jerarquías que determinaría el orden social del imperio durante décadas. No era simplemente celos femeninos, era política pura. Cada nueva esposa o concubina tenía que ganarse su lugar no solo en el lecho del Khan, sino también en la compleja red de poder que Borte había tejido. Las mujeres mongolas originales mantenían privilegios especiales. Eran las únicas que podían acompañar al Khan en las campañas militares, las únicas cuyos hijos tenían derechos sucesorios completos, las únicas que podían participar en los consejos de guerra. Pero esto creaba tensiones que a menudo explotaban en violencia. ¿Te has preguntado cómo se resolvían estas disputas entre mujeres que literalmente tenían el poder de influir en el destino de imperios? Las peleas no eran simples riñas domésticas, eran conflictos geopolíticos en miniatura. Una noche del invierno de 1220, una disputa entre dos concubinas sobre el orden de precedencia en una ceremonia religiosa terminó con una muerta y la otra exiliada a los territorios más remotos del imperio. ¿El motivo real? Una discutía por los intereses de las tribus mongolas tradicionales, la otra representaba la influencia china creciente en la corte. Gengis Khan entendía perfectamente esta dinámica. Para él, el harén no era solo una colección de placeres sexuales, sino un microcosmos del imperio mismo. Diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes ambiciones, todos unidos bajo su autoridad absoluta. El sexo era solo el pegamento que mantenía unida esta alianza precaria. Pero había reglas no escritas que incluso el Gran Khan debía respetar. Ciertas mujeres eran intocables: las chamanas, las curanderas, las viudas de guerreros caídos que habían sido oficialmente honradas. Tocar a una de ellas podría desatar rebeliones que pondrían en riesgo todo el imperio. ¿Y qué pasaba cuando una de estas mujeres rechazaba los avances del Khan? ¿Existía en ese mundo brutal algún espacio para el no? La respuesta te llevará a los aspectos más complejos y contradictorios del sistema sexual mongol, donde la brutalidad convivía con códigos de honor que a veces protegían incluso a los más vulnerables. Porque en las yurtas del Gran Khan, el poder no siempre fluía en una sola dirección, y algunas veces las presas se convertían en cazadoras. La noche mongola se extiende ante ti como un manto negro salpicado de estrellas, y en la distancia las hogueras del campamento imperial titilan como los ojos de bestias ocultas. Te encuentras ahora en el momento más peligroso, cuando las máscaras caen y las verdaderas intenciones se revelan. Es aquí donde descubrirás cómo funcionaban realmente las dinámicas sexuales más complejas del imperio mongol. En la yurta de las mujeres sabias, un espacio reservado para las consejeras más importantes del Khan, se desarrollaba un juego de poder que habría impresionado a Maquiavelo. Estas no eran simples concubinas, eran estrategas que habían aprendido a convertir su intimidad sexual en influencia política real. Imagínate a Yesui, una mujer tártara extraordinariamente hermosa que había llegado al harén como botín de guerra, pero que en pocos años se había convertido en una de las voces más escuchadas en las decisiones del imperio. ¿Cómo logró esta transformación?
a través de un método que combina seducción intelectual y manipulación sexual de formas que desafían cualquier categorización moral simple. Yesui había entendido algo que muchas de sus contemporáneas no. Gengis Khan, a pesar de su reputación de bruto, era profundamente intelectual. Le fascinaban las ideas, las estrategias, los sistemas de gobierno de las civilizaciones que conquistaba. Y Yesui se había convertido en su puente hacia esos conocimientos. En las noches después de las conquistas, cuando el Khan necesitaba relajarse de la brutalidad del día, Yesui no le ofrecía solo placer físico. Le narraba las historias de los pueblos conquistados. Le explicaba sus sistemas religiosos, sus métodos comerciales, sus debilidades internas. El sexo se convertía en solo una parte de un ritual más amplio de intercambio de poder e información. ¿Puedes visualizar esas conversaciones íntimas? El gran Khan, desnudo y vulnerable después del acto sexual, escuchando atentamente mientras Yesui le susurra al oído los secretos que determinarán el futuro de continentes enteros. Era un tipo de prostitución, sí, pero una prostitución del más alto nivel. La venta de conocimiento estratégico a cambio de poder e influencia. Pero no todas las mujeres seguían este modelo. Algunas desarrollaron estrategias completamente diferentes, más oscuras, más perturbadoras. En el extremo opuesto del espectro se encontraba Gurbizu, una chamana mongol cuya relación con el Khan trascendía completamente la dimensión sexual tradicional. Gurbizu había logrado algo que ninguna otra mujer en el imperio: hacer que Gengis Khan la necesitara no por placer, sino por terror. ¿Cómo puede el terror convertirse en una forma de poder sexual? Gurbizu había convencido al Khan de que poseía la capacidad de comunicarse con los espíritus de sus enemigos muertos, y que solo a través de rituales íntimos específicos podía protegerlo de sus maldiciones. Estas ceremonias combinaban elementos sexuales con prácticas chamánicas de formas que habrían aterrorizado incluso a los mongoles más duros. Imagínate esas noches, la yurta iluminada solo por velas hechas de grasa humana, humo de hierbas alucinógenas llenando el aire, y Gurbizu, desnuda y pintada con símbolos de protección, guiando al conquistador del mundo a través de rituales que mezclaban sexo con magia negra. ¿Era esto prostitución, religión o brujería? En el mundo mongol las categorías se difuminaban hasta volverse irreconocibles, pero había límites incluso en este sistema aparentemente sin reglas, y esos límites se definían por algo que sorprendería a cualquier observador moderno: el concepto mongol de pureza. Para los mongoles, ciertas mujeres eran consideradas demasiado puras para la prostitución o el concubinato. No se trataba de virginidad en el sentido occidental, sino de un concepto más complejo relacionado con el linaje espiritual y el honor tribal. Estas mujeres, conocidas como las intocables, podían rechazar incluso al gran Khan sin consecuencias. ¿Qué las hacía intocables? Principalmente 3 características: ser viudas de guerreros que habían muerto heroicamente en batalla, ser chamanas de alto rango, o ser las últimas supervivientes de linajes considerados sagrados por los mongoles. Aigyarn, hermana de Gengis Khan, representaba el ejemplo perfecto de esta categoría. A pesar de los rumores sobre la relación incestuosa que algunos cronistas extranjeros atribuían falsamente a la familia real mongola, la realidad era que Aigyarn era completamente intocable sexualmente. Su poder derivaba precisamente de esta pureza. Era la única persona en el imperio que podía contradecir al Khan sin temor a represalias. Pero ¿qué pasaba cuando estas normas sagradas chocaban con los deseos del poder absoluto? Ahí es donde el sistema mongol revelaba sus contradicciones más profundas y perturbadoras. En el año 1223, una situación sin precedentes puso a prueba todos estos códigos no escritos. Una de las princesas cautivas, Alakai Beki del pueblo Naiman, había logrado mantener su estatus de intocable durante 2 años, rechazando consistentemente los avances del Khan bajo la protección de las leyes mongolas sobre viudas de honor. Pero Alakai Beki cometió un error fatal.
se enamoró de uno de los generales mongoles y comenzó una relación sexual consensual con él. En el momento en que voluntariamente renunció a su pureza, perdió automáticamente su protección especial. El resultado, esa misma noche fue incorporada por la fuerza al harén imperial. ¿Era esto justicia mongola o simplemente la venganza de un hombre poderoso que había sido rechazado? La respuesta revelaría los aspectos más siniestros del sistema sexual del imperio. Lo que sucedió esa noche en la yurta del Khan no fue registrado por los cronistas oficiales, pero los susurros que se filtraron desde el harén hablaban de una violencia que superaba incluso los estándares brutales de la época. Alakai Beki no solo fue violada, fue humillada ritualmente de maneras diseñadas para quebrar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. ¿Por qué esta hazaña especial? Porque había desafiado no solo la autoridad sexual del Khan, sino también el sistema completo de poder que él representaba. Su castigo debía servir de ejemplo para cualquier otra mujer que considerara utilizar las reglas sagradas mongolas para resistir el poder imperial. Pero incluso en esta oscuridad absoluta había matices que complicaban la narrativa simple de víctima y victimario. Porque Alakai Beki, lejos de ser quebrada por su experiencia, se convertiría en una de las conspiradoras más peligrosas contra el sistema que la había destruido. Su venganza tomaría años en gestarse, y cuando finalmente se materializara, pondría en riesgo no solo la vida del Gran Khan, sino la estabilidad misma del imperio. Porque en el mundo mongol incluso las víctimas podían convertirse en verdugos, y la línea entre la prostitución y la revolución era a veces más delgada que el filo de una espada. Te encuentras ahora en el punto donde todas las tensiones acumuladas están a punto de explotar. Es el año 1225, 2 años antes de la muerte de Genghis Khan, y el imperio se tambalea no por las invasiones externas, sino por las conspiraciones que se tejen en la intimidad de las yurtas imperiales. Las mujeres del harén han aprendido que el sexo puede ser tanto un acto de sumisión como de rebelión. Alakai Beki, la princesa Naiman que había sufrido la venganza del Khan, se había transformado en algo que el imperio mongol nunca había visto antes, una terrorista sexual. Su método de resistencia era tan sutil como letal. No atacaba directamente al poder, sino que lo corroía desde dentro, utilizando las mismas herramientas que habían sido usadas para oprimirla. ¿Cómo se puede usar el sexo como una forma de terrorismo? Alakai había comenzado a organizar a las mujeres del harén en células de resistencia que operaban bajo la fachada de simples reuniones sociales. Durante estas reuniones, aparentemente inocentes sesiones de costura o preparación de comidas, se intercambiaba información crucial sobre los movimientos del Khan, se identificaban sus debilidades físicas y psicológicas, y se planificaban sabotajes sutiles. El más brillante de estos sabotajes era el envenenamiento emocional. Las conspiradoras habían descubierto que podían manipular el estado mental del Khan utilizando técnicas sexuales específicas diseñadas para incrementar su paranoia y su inestabilidad emocional. No estaban tratando de matarlo físicamente. Estaban destruyendo su capacidad de liderazgo desde dentro. Imagínate las noches en que estas mujeres, fingiendo pasión, utilizaban posiciones sexuales específicas, caricias calculadas, palabras susurradas estratégicamente para alimentar las obsesiones y temores del conquistador. Era una forma de guerra psicológica de una sofisticación que no volvería a verse hasta siglos después. ¿Pero cómo habían aprendido estas técnicas? La respuesta te llevará a uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del sistema sexual mongol: la existencia de escuelas de placer secretas dentro del propio harén. Estas escuelas eran dirigidas por mujeres de edad avanzada, exconcubinas que habían ganado suficiente influencia como para convertirse en mentoras de las recién llegadas. Su propósito oficial era enseñar a las nuevas mujeres cómo satisfacer los gustos específicos del Khan. Su propósito real era mucho más complejo y subversivo.
Turakina, una mujer queraíta de unos 50 años que había sido concubina imperial durante 2 décadas, dirigía la más sofisticada de estas escuelas. En sus lecciones nocturnas enseñaba no solo técnicas sexuales, sino también métodos de manipulación psicológica, técnicas de espionaje y, lo más importante, cómo mantener la cordura y la identidad personal en un sistema diseñado para aniquilar ambas. ¿Puedes visualizar estas sesiones de entrenamiento? Mujeres jóvenes, muchas de ellas princesas de pueblos conquistados, aprendiendo no solo cómo mover sus cuerpos para dar placer, sino también cómo leer los microexpresiones faciales que revelaban las inseguridades del Khan, cómo memorizar conversaciones escuchadas durante momentos de intimidad, cómo fingir orgasmos convincentes mientras mantenían sus mentes completamente frías y calculadoras. Pero el verdadero genio de Turakina no estaba en lo que enseñaba, sino en lo que ocultaba. Porque, paralelamente a estas lecciones oficiales, dirigía una red de resistencia que se extendía más allá del harén imperial hasta llegar a las esposas de los generales mongoles en todo el imperio. Esta red utilizaba un código sexual específico. Ciertos actos íntimos, realizados de maneras particulares, transmitían mensajes específicos. Una caricia en el hombro izquierdo durante el orgasmo podía significar «el Khan planea atacar el oeste el próximo mes». Una mordida suave en el cuello seguida de 3 besos podía traducirse como «los suministros de la campaña de Joresmia están siendo desviados». Era un lenguaje de resistencia hablado con carne y sangre. Pero ¿cuál era el objetivo final de esta red? No era simplemente venganza personal, sino algo mucho más ambicioso. La creación de un matriarcado mongol que gobernaría el imperio desde las sombras. La conspiración había identificado que el momento más vulnerable del imperio sería la sucesión tras la muerte de Genghis Khan. Los hijos del conquistador estarían demasiado ocupados luchando entre sí para notar que el poder real había pasado silenciosamente a las manos de sus propias esposas y madres. Esta transición ya había comenzado. Toregene, esposa de Ogedei Khan, el heredero designado, había sido secretamente reclutada por la red. Sorghaghtani Beki, esposa de Tolui, también era parte de la conspiración. Incluso Alaka, la hija favorita del propio Genghis Khan, había comenzado a mostrar signos de lealtad hacia la red de mujeres. El plan era de una elegancia diabólica. En lugar de asesinar a Genghis Khan y crear un mártir, permitirían que muriera naturalmente, pero se asegurarían de que sus sucesores fueran completamente dependientes de sus esposas para la toma de decisiones. El imperio mongol se convertiría en una fachada masculina gobernada por una élite femenina invisible. ¿Pero algo salió mal? ¿O el plan fue demasiado exitoso para su propio bien? Porque la historia registra que efectivamente las mujeres mongolas ganaron un poder sin precedentes en las décadas siguientes a la muerte de Genghis Khan. Toregene se convirtió en regente del imperio durante 5 años. Sorghaghtani Beki fue considerada la mujer más poderosa del mundo medieval. ¿Era esto el resultado natural de las tradiciones mongolas o el fruto de una conspiración sexual que había logrado sus objetivos más allá de sus sueños más ambiciosos? La respuesta se encuentra en los eventos de las últimas semanas de vida de Genghis Khan, cuando el conquistador del mundo descubrió finalmente la existencia de la red de resistencia que había operado bajo sus propias narices durante años. Su reacción no fue ira, sino algo mucho más perturbador: admiración. Porque el Gran Khan reconoció en estas mujeres algo que había sido fundamental para su propio éxito: la capacidad de convertir la aparente debilidad en poder absoluto. Pero, ¿qué precio tuvo que pagar el imperio por este reconocimiento? Y más importante aún, ¿quién realmente ganó el juego del poder en las estepas mongolas? La respuesta cambiaría para siempre tu comprensión de cómo el sexo, el poder y la historia se entrelazan en formas que desafían toda lógica convencional. Agosto de 1227. Las estepas de Mongolia se tiñen de un color dorado bajo el sol de la tarde,
y en la gran yurta imperial, Genghis Khan yace en su lecho de muerte con una sonrisa que desconcierta a todos los presentes. ¿Qué puede hacer sonreír a un hombre que está muriendo? La respuesta está en las cartas que descansa sobre su pecho. Evidencia completa de la red de conspiradoras sexuales que había operado en su propio harén durante años. ¿Por qué sonríe el conquistador del mundo al descubrir que ha sido traicionado por las mujeres más íntimas de su vida? Porque en esas cartas, en esos códigos secretos transmitidos a través de actos sexuales, reconoce su propia genialidad reflejada en la inteligencia de sus presuntas víctimas. Había creado algo más grande que un imperio. Había forjado mujeres que eran dignas adversarias suyas. Te encuentras ahora en el momento más perturbador de toda esta historia, el reconocimiento mutuo entre el opresor y las oprimidas de que habían estado jugando el mismo juego, solo que en lados opuestos del tablero. «Las subestimé», susurra el Khan a su hijo Ogedei, quien permanece junto al lecho sin comprender completamente las implicaciones de lo que está escuchando. Pensé que las estaba usando, pero ellas me estaban estudiando. Cada gemido falso era una lección sobre mi carácter. Cada sumisión fingida era una forma de mapear mis debilidades. ¿Puedes imaginar la complejidad emocional de ese momento? Un hombre que había conquistado medio mundo descubre que las mujeres que creía controlar habían estado orquestando una conquista aún más sutil, la conquista de su propia mente. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Entre los papeles había uno que cambiaría la comprensión de toda la historia mongola. Una confesión de Börte, su primera esposa, admitiendo que había sido la arquitecta principal de la red de resistencia desde el primer día de su matrimonio. La mujer que había compartido su lecho durante más de 40 años, la madre de sus hijos legítimos, la única persona en el mundo a la que había considerado completamente leal, había estado dirigiendo la operación de resistencia más sofisticada de la historia medieval. ¿Desde cuándo?, logra articular el Khan con voz quebrada. Börte, sentada junto a él con la dignidad de una emperatriz, responde con una voz que mezcla amor y desafío. Desde la noche de nuestra boda, cuando me tomaste de mi tribu, decidí que si iba a ser tuya, tú también ibas a ser mío. Pero a mi manera. ¿Puedes comprender la magnitud de esta revelación? Durante décadas, mientras Genghis Khan creía estar construyendo un imperio basado en la dominación masculina, su propia esposa había estado construyendo una red de poder femenino que se extendía desde Mongolia hasta los confines de Europa y Asia. Börte había utilizado cada violación que presenció, cada humillación que las mujeres sufrieron en el harén como combustible para alimentar una máquina de resistencia que operaba en el lenguaje más íntimo posible, el sexo. Había convertido cada acto de opresión sexual en una oportunidad de espionaje, cada nueva concubina en una potencial agente de su red. Las mujeres que trajiste como trofeos de guerra se convirtieron en mis soldados, continúa Börte con una calma que hiela la sangre. Cada princesa violada se transformó en una espía. Cada esclava sexual se convirtió en una fuente de información sobre las debilidades de nuestros enemigos. Tu harén no era tu premio, era mi ejército. La genialidad del plan de Börte radicaba en su invisibilidad total. Mientras los hombres veían prostitución y dominación, ella había construido una academia de guerra psicológica. Mientras los cronistas registraban conquistas masculinas, las verdaderas estrategias se estaban diseñando en los momentos más íntimos, entre hombres poderosos y mujeres que fingían sumisión. Pero ¿cuál había sido el precio personal de esta estrategia? Börte revela que cada noche durante 4 décadas había tenido que dividir su ser en dos: la esposa amorosa que consolaba al conquistador y la comandante secreta que planificaba la eventual liberación de su género. ¿Me amaste alguna vez?, pregunta el Khan, y por primera vez en su vida su voz tiembla con la vulnerabilidad de un niño abandonado. La respuesta de Börte encapsulará toda la complejidad de las relaciones de poder en el imperio mongol.
Te amé y te odié con la misma intensidad cada noche de nuestro matrimonio. Y esa contradicción me convirtió en la mujer más poderosa de la historia. Aquí está el misterio que los historiadores nunca han podido resolver completamente. ¿Era posible amar genuinamente a alguien mientras simultáneamente se conspiraba para limitar su poder? En el mundo mongol, donde la supervivencia dependía de la adaptabilidad, incluso los sentimientos más profundos se convertían en herramientas estratégicas. Gengis Khan, en sus últimas horas, comenzó a reinterpretar toda su vida a través de esta nueva lente. Cada victoria militar, cada decisión estratégica, cada momento de aparente dominación absoluta había estado influenciado por las conversaciones nocturnas con Borte. Sin saberlo, había estado siguiendo un guión parcialmente escrito por la mujer que creía controlar. ¿Las otras mujeres del harén lo sabían? Pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Todas, responde Borte, incluso las que parecían más sumisas. Yesui, la tártara que creías que te adoraba, era mi segunda al mando. Turakina, la queraíta que dirigía las lecciones sexuales, reportaba directamente conmigo. Incluso Gurbisu, la chamana que te aterrorizaba con sus rituales, estaba siguiendo mis órdenes. El mundo de Gengis Khan se desmorona y se reconstruye simultáneamente. Se da cuenta de que había sido el emperador de un imperio que nunca controló completamente. El maestro de un harén que en realidad era una organización militar disfrazada, el conquistador de mujeres que habían sido sus conquistadoras secretas. Pero ¿por qué revelar todo esto en el momento de la muerte? ¿Por qué no llevarse el secreto a la tumba? Berthe explica que la red de mujeres había cumplido su propósito: transformar el imperio mongol de una tiranía masculina brutal en un sistema donde el poder femenino podría operar abiertamente. Los hijos de Gengis Khan habían sido educados por madres que eran generales secretas. Sus nueras eran estrategas entrenadas. El futuro del imperio estaría en manos femeninas, pero sin la necesidad de seguir fingiendo sumisión. Mi regalo final para ti, dice Borte tomando la mano moribunda del Khan, es la verdad. Fuiste un gran conquistador no a pesar de las mujeres a tu lado, sino gracias a ellas. Cada una de nosotras te hizo más fuerte, más inteligente, más completo. La prostitución que creías que dirigías era en realidad una universidad donde aprendiste a ser el hombre que el mundo necesitaba. En este momento, la narrativa tradicional de víctima y victimario se desmorona completamente. ¿Quién explotó a quién en el harén de Gengis Khan? ¿Las mujeres fueron prostitutas forzadas o estrategas voluntarias? ¿El Khan fue un tirano sexual o un estudiante inconsciente en una escuela dirigida por sus presuntas víctimas? La respuesta es que fue todo simultáneamente. En el mundo mongol, las categorías morales simples no podían contener la complejidad de relaciones donde el amor y el odio, la dominación y la resistencia, la explotación y el empoderamiento coexistían en la misma cama, en la misma noche, en el mismo acto sexual. Gengis Khan muere con esa comprensión y su último decreto no es sobre territorios o sucesiones, sino sobre el futuro de las mujeres en el imperio. Que se reconozca oficialmente su derecho a participar en todos los niveles del gobierno, que se prohíba el matrimonio forzado entre las familias nobles y que se establezca un consejo de mujeres sabias con poder de veto sobre las decisiones imperiales. ¿Era este decreto el reconocimiento de una derrota o la celebración de una victoria compartida? Tal vez ambas cosas, porque en las estepas de Mongolia, donde la supervivencia era el único valor absoluto, incluso las relaciones más íntimas se convirtieron en campos de batalla donde los bandos cambiaban constantemente y la victoria final pertenecía a quien mejor entendiera que el poder verdadero no se toma. Se seduce, se manipula, se conquista desde dentro. Y en ese juego, las mujeres del harén mongol habían sido las maestras indiscutibles. 3 meses después de la muerte de Gengis Khan, te encuentras en medio de la crisis sucesoria más compleja de la historia medieval. Pero hay algo que los cronistas oficiales no registran.
Mientras los hijos del Gran Khan luchan públicamente por el trono, el poder real está siendo transferido silenciosamente en las habitaciones privadas de sus esposas. ¿Cómo se ve una revolución cuando ocurre en la intimidad de los lechos imperiales? Imagínate observando las noches de otoño del año 1227, cuando cada decisión militar aparentemente tomada por un príncipe mongol había sido en realidad diseñada horas antes por la mujer que compartía su yurta. Ogedei, el heredero oficial, cree estar tomando decisiones autónomas sobre la expansión hacia el oeste, pero cada estrategia que propone había sido susurrada en su oído por Toregene durante los momentos posteriores al acto sexual, cuando los hombres están más vulnerables a la sugestión. Ella había perfeccionado el arte de la persuasión postcoital hasta convertirlo en una ciencia exacta. ¿Qué opinas sobre atacar Europa a través de las estepas rusas? Pregunta Ogedei a su consejo de guerra una mañana de noviembre. Lo que él no sabe es que esa misma pregunta había sido formulada por Toregene la noche anterior, presentada como una curiosidad inocente mientras sus manos expertas habían guiado al futuro Khan hacia el clímax. En el momento de máxima vulnerabilidad neural, cuando el cerebro masculino está inundado de oxitocina y dopamina, ella había plantado la idea como si fuera una revelación divina. ¿Puedes visualizar esta manipulación neurológica en acción? Las mujeres mongolas habían desarrollado intuitivamente lo que la ciencia moderna llamaría conditioning sexual, asociar ideas específicas con estados de placer extremo para garantizar que esas ideas se convirtieran en obsesiones irresistibles. Pero Toregene no era la única que dominaba estas técnicas. En todo el imperio, las exconcubinas del harén de Genghis Khan estaban implementando el mismo sistema con los nuevos centros de poder masculino. Sorghaghtani Beki había convertido a Tolui, su esposo, en el general más innovador del imperio, sin que él jamás sospechara que cada táctica genial que desarrollaba había sido inicialmente concebida por una mujer cuya educación militar había ocurrido escuchando conversaciones de guerra mientras fingía dormir en los brazos del difunto Gran Khan. Pero, ¿cómo coordinaban estas mujeres sus esfuerzos a través de distancias que abarcaban continentes? La respuesta revela la sofisticación extraordinaria de la red que Berthe había construido durante décadas. Utilizaban un sistema de comunicación que combinaba el comercio de sedas con el tráfico de mujeres de formas que confundían completamente a cualquier observador masculino. Oficialmente intercambiaban concubinas y sirvientas entre las cortes de diferentes príncipes como gestos de cortesía familiar. Extraoficialmente, cada una de estas mujeres era una mensajera entrenada que llevaba información codificada sobre estrategias militares, alianzas políticas y debilidades personales de los líderes masculinos. El código era de una elegancia brutal. Estaba basado en técnicas sexuales específicas. Una mujer que llegaba a una nueva corte y realizaba ciertos actos íntimos de maneras particulares estaba transmitiendo mensajes específicos sobre los planes de guerra de su corte de origen. Era un lenguaje que solo podía ser leído por otras mujeres que habían sido entrenadas en el mismo sistema y que era completamente invisible para los hombres que creían estar simplemente disfrutando de nuevos placeres sexuales. ¿Puedes comprender la genialidad perversa de este sistema? Los mismos hombres que creían estar recibiendo regalos sexuales estaban en realidad proporcionando información estratégica vital a sus enemigos potenciales, sin saber jamás que cada gemido de placer que provocaban era también una forma de transmisión de inteligencia militar. Pero el aspecto más perturbador de esta transición no era la manipulación en sí misma, sino la transformación psicológica que estaba ocurriendo en las propias mujeres. Alakai Beki, que había comenzado como víctima de violencia sexual, se había convertido en la maestra de la seducción estratégica. Pero el precio de esta transformación había sido la pérdida completa de su capacidad para experimentar placer sexual genuino. Cada encuentro íntimo se había convertido en una operación militar donde su propio cuerpo era tanto el arma como el campo de batalla.
En sus escritos privados, descubiertos siglos después, describía sus experiencias sexuales con la frialdad clínica de un general, describiendo tácticas de asedio. Objetivo alcanzado después de 15 minutos de estimulación manual específica. Resistencia enemiga quebrada mediante combinación de técnicas orales avanzadas. Información estratégica extraída durante fase de vulnerabilidad postclimática. ¿Era esto empoderamiento o una forma más sutil de autodestrucción? La línea se había difuminado hasta volverse irreconocible. Las mujeres mongolas habían logrado algo sin precedentes. Habían convertido su propia opresión sexual en el fundamento de un poder político que se extendería durante siglos. Pero habían pagado un precio que solo ahora, en estos meses de transición, se estaba volviendo visible. Muchas de ellas habían perdido la capacidad de formar vínculos emocionales genuinos. Sus relaciones se habían convertido en partidas de ajedrez, donde cada caricia era calculada y cada orgasmo era evaluado por su potencial de influencia política. Habían ganado el mundo, pero habían perdido sus almas en el proceso. ¿Valía la pena este sacrificio? La respuesta dependería de lo que lograran hacer con el poder que habían adquirido tan dolorosamente. Berthe, ahora la matriarca no oficial del imperio, había comenzado a implementar la fase final del plan que había estado desarrollando durante 5 décadas. No se trataba simplemente de que las mujeres influyeran en los hombres poderosos. Se trataba de hacer que el poder masculino se volviera completamente dependiente de la inteligencia femenina. Su objetivo era crear un sistema donde ningún hombre pudiera gobernar efectivamente sin el consejo estratégico de las mujeres, donde la masculinidad política se volviera una fachada necesaria pero vacía, donde el verdadero poder fluyera a través de redes femeninas invisibles pero indispensables. Los primeros signos de que este plan estaba funcionando ya eran evidentes. Ogedei había comenzado a sufrir crisis de ansiedad cuando tenía que tomar decisiones importantes sin consultar primero con Toregene. Tolui había desarrollado una dependencia emocional tan intensa hacia Sorgastani que era incapaz de liderar campañas militares si ella no estaba presente para bendecir sus estrategias. Pero ¿qué pasaría cuando estos hombres se dieran cuenta de su dependencia? ¿Cuál sería su reacción al descubrir que se habían convertido en marionetas de sus propias esposas? La respuesta a esa pregunta determinaría si la revolución sexual del Imperio mongol culminaría en una transformación permanente del poder mundial, o si provocaría una contrarrevolución masculina que podría destruir todo lo que las mujeres habían construido tan cuidadosamente. En los meses finales de 1227, el imperio se encontraba en un punto de inflexión que trascendía las simples luchas sucesorias. Se estaba decidiendo si el futuro de la humanidad sería gobernado por la fuerza bruta tradicional o por una nueva forma de poder que combinaba inteligencia estratégica con manipulación sexual de maneras que cambiarían para siempre la naturaleza de la política mundial. El resultado de esta batalla silenciosa se revelaría en los próximos años, cuando las máscaras finalmente cayeran y el mundo descubriera quién realmente había estado dirigiendo el imperio más grande de la historia. Han pasado 10 años desde la muerte de Gengis Khan y te encuentras ahora en Karakorum, la nueva capital del imperio mongol, observando una escena que habría sido impensable en cualquier otra civilización de la época. Un consejo imperial donde la mitad de los participantes son mujeres y donde las decisiones sobre guerra y paz se toman después de consultas que incluyen no solo a los generales, sino también a las antiguas concubinas convertidas en consejeras oficiales. ¿Cómo llegó el mundo a este punto? La respuesta se encuentra en la herencia oculta del sistema sexual mongol, un legado que transformó no solo el imperio, sino el concepto mismo de poder femenino en la historia mundial. Töregene Khatun, ahora regente oficial del imperio tras la muerte de su esposo Ogedei, preside el consejo con una autoridad que deriva directamente de las lecciones aprendidas en el harén de Gengis Khan. Pero su poder no es simplemente el resultado de una viudez afortunada. Es el producto de décadas de entrenamiento en las artes de la manipulación política a través de la intimidad sexual.
¿Puedes imaginar la transformación personal que requirió este cambio? De concubina de guerra a emperatriz regente, Toregene había tenido que dominar no solo las técnicas de seducción, sino también las estrategias de gobierno, diplomacia y guerra que había aprendido susurrando en oídos masculinos durante los momentos más vulnerables de sus amantes. A su lado se sienta Sorgactani Beki, cuya inteligencia política había sido forjada en las mismas escuelas secretas del harén imperial. Sus 4 hijos se convertirían en khanes de diferentes partes del imperio, pero su poder derivaría no de sus conquistas militares, sino de las lecciones de estrategia que habían mamado literalmente del pecho de una mujer que había aprendido a leer el poder masculino desde la posición aparentemente más vulnerable, la horizontal. ¿Pero qué había pasado con las otras mujeres de la red de resistencia? Sus destinos revelaron la verdadera complejidad del legado sexual del imperio mongol. Alakai Beki, la princesa Naiman que había sufrido la venganza personal del Gran Khan, se había convertido en la embajadora mongol ante los reinos europeos. Su experiencia como víctima de violencia sexual le había enseñado a leer las debilidades psicológicas de los hombres poderosos con una precisión que la convertía en una diplomática casi sobrenatural. Los reyes cristianos, acostumbrados a tratar con emisarios masculinos, se encontraban completamente desarmados ante una mujer que podía seducir intelectualmente mientras mantenía una distancia física que los volvía locos de frustración. Yesui, la estratega tártara que había fingido adoración hacia Gengis Khan durante años, había establecido la primera red de espionaje internacional dirigida completamente por mujeres. Sus agentes, exconcubinas y esclavas sexuales repartidas por todo el mundo conocido, reportaban información usando el mismo código sexual que había desarrollado en el harén imperial. Era una organización de inteligencia cuya existencia permanecería secreta durante siglos, pero cuya influencia se sentiría en cada corte desde Lisboa hasta Beijing. ¿Y qué había sido del concepto mismo de prostitución en el imperio transformado? Aquí es donde el legado mongol se vuelve más complejo y contradictorio. Oficialmente, la prostitución forzada había sido prohibida en todos los territorios mongoles. Las mujeres tenían derecho legal al divorcio, a la propiedad y a rechazar matrimonios no deseados. Pero extraoficialmente había surgido un sistema aún más sofisticado de intercambio sexual por poder político. Las mujeres mongolas habían aprendido que el sexo consensual, utilizado estratégicamente, era una herramienta de poder más efectiva que la sumisión forzada. Habían desarrollado lo que los cronistas árabes de la época describían como matrimonios temporales de conveniencia política, donde mujeres inteligentes se casaban con hombres poderosos por períodos específicos, extraían toda la información y influencia posible, y luego se divorciaban para repetir el proceso con el siguiente objetivo. ¿Era esto prostitución evolucionada o feminismo primitivo? La distinción había dejado de tener relevancia en un mundo donde las mujeres habían aprendido a convertir su sexualidad en su arma más poderosa. Berthe, la arquitecta original de todo este sistema, vivía ahora retirada en las estepas originales de Mongolia, rodeada por lo que oficialmente se describía como un círculo de oración, pero que en realidad era una escuela avanzada de estrategia política sexual. Mujeres jóvenes de todo el imperio viajaban para estudiar con ella, aprendiendo no solo técnicas de seducción, sino métodos completos de infiltración y conquista de sistemas de poder masculinos. Sus lecciones finales se centraban en un concepto revolucionario: la prostitución voluntaria como forma superior de guerra. Según Berthe, cuando una mujer elegía conscientemente utilizar su sexualidad como herramienta política, no se convertía en víctima, sino en depredadora. La diferencia crucial estaba en la voluntad y en la estrategia a largo plazo. Pero ¿cuál fue el precio final de esta transformación? Porque incluso las victorias más brillantes tienen costos ocultos. El precio fue la pérdida de la espontaneidad emocional. Las mujeres mongolas de la generación post-Gengis Khan
habían sido tan entrenadas en la manipulación estratégica que muchas habían perdido la capacidad de experimentar intimidad genuina. Sus relaciones sexuales se habían convertido en partidas de ajedrez, donde cada caricia tenía un propósito político y cada orgasmo era evaluado por su potencial de influencia. Una generación de mujeres extraordinariamente poderosas había emergido del harén imperial, pero al precio de convertir sus propios cuerpos en herramientas tan especializadas que ya no les pertenecían emocionalmente. ¿Valió la pena? La respuesta depende de cómo se mida el éxito. Si se mide por poder político, fue un triunfo absoluto. Durante los 2 siglos siguientes, el imperio mongol sería dirigido efectivamente por una red de mujeres que operaban desde posiciones oficiales e informales de poder. Si se mide por felicidad personal y satisfacción emocional, el veredicto es más complejo. Pero tal vez la pregunta correcta no sea si valió la pena, sino qué nos enseña sobre la naturaleza del poder, la sexualidad y la resistencia. El harén de Gengis Khan nos muestra que incluso en los sistemas más opresivos, la inteligencia y la adaptabilidad pueden encontrar formas de subvertir el poder desde dentro. Nos enseña que la sexualidad puede ser simultáneamente un acto de sumisión y de dominación, que la prostitución puede ser tanto explotación como estrategia, que las víctimas pueden convertirse en victimarios sin dejar de ser víctimas. Más importante aún, nos muestra que la historia la escriben los vencedores, pero a veces los vencedores no son quienes aparentan serlo. En las estepas de Mongolia, durante el siglo XIII, un grupo de mujeres que el mundo conocía como prostitutas y concubinas desarrolló y ejecutó la operación de infiltración política más exitosa de la historia medieval. Su victoria fue tan completa que incluso hoy, 800 años después, la mayoría de los historiadores no han logrado reconocerla. Porque el triunfo supremo no es conquistar el poder, es hacer que el poder crea que siempre fue suyo, mientras discretamente se le guía hacia donde uno desea que vaya. Y en ese arte sutil, las mujeres del imperio mongol fueron las maestras absolutas de una lección que resuena hasta nuestros días. Que el sexo, cuando se combina con inteligencia y estrategia a largo plazo, puede ser la fuerza más transformadora de la historia humana. La prostitución en el imperio de Gengis Khan no fue solo un capítulo oscuro de explotación sexual. Fue el campo de entrenamiento donde se forjó la primera revolución feminista exitosa de la historia mundial. Una revolución tan silenciosa, tan sutil, tan perfectamente ejecutada que incluso sus enemigos nunca supieron que habían sido derrotados.